Bueno, como saben los que estuvieron el domingo pasado, hoy vamos a hablar de la armadura del cristiano. Decíamos que Satanás es derrotado 3 veces en la historia del universo. Bueno, muchas más, pero 3 grandes derrotas. La primera lo sufrió en el cielo, cuando él se rebeló contra Dios, contra el Todopoderoso, contra el Altísimo, y el arcángel Miguel y sus ángeles lo expulsaron de la presencia de Dios. Gracias. La segunda derrota la tuvo cuando vino Jesús a la tierra. Nada más nacer, él ya intentó, a través de Herodes, eliminarlo, porque quiso eliminarlo y eliminó a todos los niños que había por aquella zona de Jerusalén y de Belén. Intentó llevarlo al desierto y estaba feliz porque Jesús moría en la cruz. Y él pensaba que esa sería su gran victoria, pero al tercer día resucitó. Y esa fue su segunda gran derrota. Y la tercera derrota de Satanás es la que tiene con la iglesia de Jesucristo, la que tiene con cada uno de los hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Cuando estaba leyendo Adrián decía, es mi armadura. Sí, hermano, es tu armadura, es mi armadura. Es la armadura del creyente. Son los recursos que Dios pone a nuestro alcance para vivir de forma victoriosa contra ese que tiene por principios, potestades, principados, pero que sin embargo no puede hacer nada contra los hijos de Dios que viven en victoria. El versículo 11 dice, vestíos, de Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. Es muy importante a nivel de un soldado. Ustedes saben que cuando hay un batallón formado y va una autoridad, un presidente de otro gobierno o venía el general al cuartel, le decían, hay que pasar revista. Pasar revista era comprobar que todos los soldados estaban perfectamente equipados, perfectamente formados, perfectamente preparados, limpios, impecables. Había que estar bien afeitado, tenía que estar la ropa impecable, tenía que estar cada cosa en su sitio. Por eso, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Se imaginan ustedes que en medio del escuadrón haya un soldado que vaya sin pantalones? Llamaría mucho la atención, o sin la guerrera, o sin el gorro. No, entonces, no, esto no está. Toda la armadura de Dios, hermanos. Lo que vamos a hablar es un pack, tiene que ir todo conjuntamente. No podemos decir, sí, yo, la parte de la verdad sí, o la parte de la justicia. No, hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo, las asechanzas del diablo, los ataques, las embestidas, de toda la armadura de Dios. Y fijaros que dice, vestíos. Aquí hay algunos bebés entre nosotros. ¿Quién viste a los bebés? Sus padres. Normalmente su madre, pero los padres también pueden vestir a los niños, no pasa nada. Vestíos, pero son bebés. ¿Usted es un bebé? Pues tiene que vestirse usted. No espere que los demás vengan a hacer las cosas que te toca hacer a ti. Hay cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y vestíos quiere decir que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. No somos bebés, o no deberíamos ser bebés. Algunos espiritualmente todavía están viviendo en sus primeros días, pero tenemos que dejar de ser bebés. Eso es el desarrollo de la vida natural y también espiritual. Es una orden. El versículo 13 dice, tomad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad es un imperativo. En la Biblia son muy importantes los verbos. Y cuando el Señor dice, id y predicad el Evangelio, id es un imperativo. Cuando el Señor dice, o a través del Pablo, el Espíritu Santo dice, tomad toda la armadura de Dios, es un imperativo, hay que coger, no es una opción. Si tomamos las cosas que Dios nos manda como opciones, perderemos la posibilidad de conseguir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, tomad para poder resistir en el día malo. La esperanza es de llevar hasta el final y que hay días malos para poder resistir en el día malo. Si te han dicho, porque a veces los predicadores decimos, bueno, tú aceptas al Señor y ya todo va a ser maravilloso. Si alguno te ha predicado eso o yo te he predicado eso, me he equivocado. Hay días malos. La palabra de Dios nos lo dice. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En esos días que no tienes ganas de nada. No quiere decir que hayas pecado, pero que no tienes ganas de nada, no tienes ganas ni de leer la Biblia. En esos días que te apetece olvidarte del mundo, ahí Satanás sabe que estás débil. Pero si estás con la armadura de Dios, si has aprovechado tus recursos, eso te va a defender, aún en los días malos, aún en los días difíciles. Y no creas que por ser cristiano no hay días difíciles. Hay días difíciles para todos, pero el Señor tiene recursos para cada uno de nosotros. Y el versículo 14 empieza a describir esa armadura del cristiano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos, con el cinturón, nos ceñimos con un cinturón. El cinturón es muy importante. El cinturón es lo que nos permite ir cómodos. No hay nada más incómodo que cuando un pantalón se nos va cayendo y tenemos que estar todo el rato levantándonos y esas cosas. No, un soldado no puede tener las manos ocupadas nada más que en sus armas, en defenderse, en poder hacer cosas. Y por lo tanto, ceñidos con la verdad. La verdad, una parte esencial de la vida cristiana es la ética cristiana. La ética cristiana. La apariencia de piedad no sirve. Yo puedo estar aquí delante de ustedes, me he puesto el traje limpio, me puse mi corbata, mi camisa, estuve todo a punto. Pero si mi ética cristiana no concuerda con mi imagen de cristiano, no sirve para nada. Por eso tenemos que estar ceñidos, apretados, ajustados. Un cinturón no se lleva ahí para adorno. Bueno, yo sé que hay cinturones que se llevan para adorno, pero el cinturón del soldado es para ajustarte bien. Para que, pensemos que en el tiempo los romanos llevaban como unas faldillas ahí y que eso no se caiga y que eso no vuele para que no estorbe. Tiene que estar bien ceñido. La ética del cristiano es lo que nos ciñe a la voluntad de Dios. Miren, Hechos 19, 13, 18. Es muy importante la ética, la vivencia, ser coherentes, ser responsables. En Hechos 19 se nos cuenta, por parte de Lucas, lo que quisieron hacer algunos con el diablo. Dice Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, por lo tanto lo de exorcistas y eso no es algo nuevo, estamos hablando del siglo I, ya estaban ahí. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aunque Satanás es el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, Satanás no tolera a los mentirosos. A los que dicen que son de Jesús y no son de Jesús, esos aún reciben un ataque más fuerte de Satanás, como les ocurrió a estos hijos de Esceva. Realmente la hipocresía del creyente, el que sabe 4 versículos y lo utiliza así, bam, bam, de esta manera, muchas veces no es más que una pura hipocresía.
Y no hay nada que use más el diablo contra la iglesia que la hipocresía de los creyentes. Un pastor que está predicando aquí esta mañana y luego está robando del dinero de la iglesia, o está intentando conquistar a una joven de la iglesia o de fuera de la iglesia, o está tratando de conseguir mejoras a nivel político y tal, la hipocresía de cualquier líder, de cualquier pastor, hace mucho daño de la iglesia. La hipocresía de cualquier cristiano que dice, no, yo creo en Dios, pero luego de nuestra boca sale la blasfemia, sale el insulto, sale la ira, hace que la gente diga, ¿y tú eres cristiano? Como alguien decía no hace mucho, decía Mahatma Gandhi, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Dice, yo lo que dice Jesús y lo que hizo Jesús, yo me gustaría hacerlo, pero cuando veo la iglesia, cuando veo los cristianos, digo, no vale la pena. Por eso es tan importante ceñirnos a la verdad. Es tan importante la ética cristiana. La Biblia es muy clara cuando dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aquí no hay tinieblas, aquí hay luz. Claro que podríamos poner el doble de lámparas y habría más luz, pero hay luz. Y donde hay luz no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas es porque no hay luz. No hay compatibilidad. Ceñidos con la verdad es una parte muy importante de la vida del cristiano. La siguiente parte de la armadura dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es esa parte de la armadura que cubre el pecho, que cubre el corazón, el asentimiento de nuestras emociones. Por eso tiene que ver también con la verdad, ¿no? No se trata, cuando hablamos de la coraza de justicia, de la justicia de Dios que cubre al cristiano de su pecado. Eso es por gracia. No tenemos que vestirnos de la justicia de Dios. La justicia de Dios es que por la gracia de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la justicia divina. Esa es la gracia de Dios. Pero aquí está hablando de otra cosa. Cuando habla de la coraza de justicia, está hablando de lo que afecta a mi vida, el hecho de ser un hombre perdonado, el hecho de ser una persona justificada por el Señor. Porque un Dios justo produce hijas e hijos justos. La iglesia no puede estar llena de gente insatisfechas porque no prosperan en su vida espiritual. Porque Dios, si es todopoderoso, quiere hacerte crecer, quiere hacerte abundar, quiere hacerte desarrollar en tu vida cristiana. Por eso, para el creyente, la vida ética, la vida fiel a la palabra, no es que sea obligatoria, es la única manera de vida que agrada a Dios. Es la única, hermanos. No es que sea obligatorio o voluntario. La única manera que agrada a Dios es una vida sujeta a la verdad de Dios y a la justicia que Dios pone sobre nosotros. Por eso es cinto de verdad y esa coraza de justicia tiene que ver con nuestra ética, con nuestra manera de vivir el cristianismo, de vivirlo de una manera práctica, de vivirlo a nivel personal, de vivirlo a nivel familiar, de vivirlo en la sociedad, de vivirlo en la iglesia. Todo es lo mismo. Nosotros tenemos que ser luminares en el mundo, reflejar esa luz y esa gracia de Dios. Y ya tenemos las dos primeras partes, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Dice versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una armadura, una guerra espiritual y sin embargo el Señor nos habla de paz. Podría parecer una contradicción, pero de ninguna manera. Eso es una contradicción. Algo muy importante de la vida del cristiano es llevar
contra los principados y potestades de este mundo, el anuncio del Evangelio de la paz con Dios. El Evangelio que lleva la paz a los corazones. El Evangelio que anuncia libertad. Por eso, el cristiano, aun estando sujeto a un mundo en el cual ni se honra a Dios, ni se respeta su voluntad, ni se busca hacer la voluntad de Dios, y muchas veces se cambian leyes para ir en contra de la voluntad de Dios, aún así el cristiano tiene que estar en paz y en comunión con Dios. Dice el Salmo 73, 24. Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Está hablando el rey David, 1000 años antes de nacer Jesús. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Hermanos, si tenemos la seguridad, la confianza, la certeza de que, como dice Jesús, voy a preparar un lugar para vosotros, me vas a recibir en gloria, pues qué mejor que nosotros podemos llevar este mensaje, este evangelio de la paz, que tiene la seguridad de salvación para todo aquel que cree. Todos sabemos lo mal que se anda con un mal calzado. Todos hemos estrenado algún zapato que nos ha gustado. ¿Y cuál es el problema el primer día que uno lleva el zapato nuevo? Pues muchas veces que te aprieta. O te aprieta en el empeine, o te roza en el talón. Estamos deseando llegar a casa para quitarnos los zapatos. Uy, qué ganas de quitarme los zapatos, porque vaya cómo me están haciendo polvo. Pero si son nuevos, te lo has comprado tú porque has querido. Sí, pero cuando un zapato nos hace daño, es muy importante el calzado. Es muy importante el calzado para poder hacer las cosas bien, tener paz. Qué importante es que seamos transmisores de paz. En este mundo en el cual la gente está nerviosa, tensa, por los problemas del día a día, porque llegamos justos a final de mes, porque hay problemas de salud, porque hay problemas en el mundo en general, los políticos, los gobernantes. Fíjense, están tratando de buscar la paz para Ucrania y muchas veces lo hacen con amenazas unos contra otros. Y los países de Europa están pensando en aumentar, casi duplicar el gasto en armamento. A este mundo quien tiene que llevar un mensaje de paz es el creyente, de confianza. Da igual que esté Trump en la Casa Blanca, da igual que esté Putin en Rusia, da igual que esté Sánchez en España, nosotros nos toca orar por los gobernantes y tener confianza de que toda autoridad depende de Dios y que el Señor va a guiar nuestros pasos y está preparando lugar para nosotros. Dice el apresto del Evangelio y de la paz. Apresto no es una palabra que usamos mucho ahora en el castellano, ¿verdad? Es la facultad de estar siempre preparados para transmitir paz. Transmitir paz cuando todo va bien, transmitir paz cuando todo está alborotado. Nuestro mensaje es un mensaje de paz, de confianza, de seguridad. Por eso es un calzado que nos viene como un guante. Los soldados tenían que llevar bien el calzado. Recuerden que estamos hablando de un soldado romano. Un soldado romano no llevaba las botas que hoy llevan los soldados. Eran sandalias lo que llevaba todo el mundo, pero los romanos llevaban todas esas cintas. No piensen que todas esas cintas eran para perder mucho tiempo, era para que eso quedara bien sujeto, para que quedara bien apretado, para que no se moviera nada, porque si se movían las cintas, el soldado estaba a merced del enemigo. Y hermanos, tenemos que estar siempre preparados, bien firmes al Señor, para llevar ese mensaje de la paz. La siguiente arma, sobre todo, tomad
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué eran los dardos de fuego? Pablo está preso. Cuando está escribiendo esto está preso. En una casa, la mayor parte del tiempo, pero con un soldado las 24 horas a su lado. Él estaba viendo cómo estaba el soldado y él está hablando de cómo era la guerra en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, cuando iban contra los soldados romanos, lanzaban unas flechas pequeñitas, en las cuales en la punta ponían un poco de brea y un poco de estopa, de esparto, y eso lo encendían y lanzaban esas flechas. Si conseguían que alguna de esas flechas encendidas se clavara por alguna rendija, sabían que habían ganado la batalla. No era una gran lanza, era una flecha muy pequeñita, pero encendida. Eso se clavaba en un costado, eso prendía. Y claro, cuando algo metálico prende fuego, ¿qué tenía que hacer el soldado? Soltar la coraza, quitarse la armadura. Y por eso estaba el escudo, pero si ese dardo entraba más adentro, ahí había mucho peligro. Había que evitar el fuego, había que evitar quemarse, y todos sabemos que cuando algo nos quema, enseguida hacemos lo que sea para soltarnos, ¿no? para apagarlos. Y realmente esos dardos te quemaban y te obligaban a quitarte la armadura. Y cuando un soldado se quita la armadura, es mucho más fácil derrotarle y vencerle. Y te quedabas expuesto al ataque del enemigo. Por eso era muy importante el escudo. Y los soldados romanos llevaban varios escudos, pero el escudo de que aquí habla era un escudo de esos largos, lo habremos visto en alguna película, sobre todo los que tenemos años cuando veíamos películas de romanos. Era el escudo que te cubría desde los pies hasta más o menos la cabeza. Luego quizás proyectaremos una imagen para que lo veamos. Era un escudo grande, simplemente era moverlo bien, y ese escudo te protegía, ese escudo te guardaba. Muchas de las batallas del cristiano no se desarrollan en un ambiente en el cual el diablo está todo el rato atacándote, sino que muchas veces tenemos que luchar contra nuestra mente y contra nuestro corazón. Dice Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Muchas veces nuestro corazón, nuestra mente está pensando y trabajando y haciendo cosas, y si eso no lo sujetamos al Espíritu Santo, no lo pasamos por el filtro de la fe en Dios, eso va a dañar nuestra vida. Nadie va a robar un banco si primero en su corazón o en su mente no piensa cómo puedo ir, a qué hora es la mejor hora, en qué momento, cómo tengo que estar vestido, qué me pongo, un pasamontañas, me tapo con una bufanda. El atraco es el delito, pero antes del atraco está todo lo que tú estás pensando. Por eso el Señor dice que el problema, por ejemplo, no es el adulterio. El problema es cuando yo estoy dejando en mi mente que entre el pensamiento de la posibilidad de adulterar, porque dice que el que piensa ya está adulterando en su corazón. Por eso es tan importante el tema de la fe para protegernos, para proteger nuestra mente. Hombres y mujeres firmes creyentes en Señor van a apagar esos dardos de fuego del enemigo. Y recordemos lo que dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. La victoria que vence al mundo no van a ser lo buena persona que yo soy, no van a ser que he hecho esto por la sociedad. Hay ONGs que hacen cosas a veces mejores que algunos cristianos o que yo muchas veces, porque están sacrificándose y trabajando para ir y llevar ayuda a países que están en mucha necesidad. Pero la victoria
sobre esta vida es por la fe en el Señor Jesús. Por eso es tan importante el escudo, para protegernos, para que el enemigo no encuentre por dónde meter baza en nuestra vida, por dónde poder inculcar en nosotros la duda, el engaño, la presión de cualquier tipo. Cuando el soldado se había puesto el cinturón, se había puesto el calzado, había tomado su escudo, se había puesto la coraza, entonces venía alguien a ayudarle para las dos últimas cosas, para tomar el casco, el yelmo de la salvación, y le ayudaba a ponérselo y le ayudaba a apretárselo bien. Dice, sobre todo, dice, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación no es algo que podemos ganar nosotros, es algo que nos viene dado por Dios. La salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y podemos tomarlo, pero es algo que el Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y realmente, cuando alguien venía, le ayudaba a ponerse el yelmo o el casco. Eso es lo que protegía la cabeza, lo que protege nuestras ideas, nuestros pensamientos para el diario vivir. Realmente, muchas de las batallas del cristiano, como he dicho antes, se desarrollan en nuestra mente. Y ahí tenemos que rechazar. Cuando vienen pensamientos negativos, cuando vienen pensamientos pecaminosos, cuando vienen pensamientos de duda, ahí tenemos que aferrarnos. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy limpiado por la sangre de Jesucristo y eso no puede enturbiar mi vida. Yo no es que no voy a robar un banco, es que no voy a imaginarme robar un banco. Yo no voy a pensar qué mentira tengo que contar al jefe porque llego tarde, es que yo no voy a mentir. Tenemos que parar esas cosas en nuestra mente. La seguridad de mi salvación es lo que garantiza que el diablo no puede hacerme nada. Estar seguro que soy salvo. Como decía el salmista, y tú me estarás esperando, tú estarás esperándome. Pero fijaros lo que dice Jesús, Juan capítulo 10, versículo 27, y son palabras de Jesús muy convincentes, muy absolutas, muy definitivas. Juan 10, 27, mis ovejas, y hermano, mis ovejas somos tú y yo, somos los que un día hemos decidido seguir a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No es que tú conoces a Jesús, es que Jesús te conoce a ti, es que Jesús me conoce a mí, hermano y hermana. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es concluyente, esto es definitivo. Esta salvación es una salvación eterna, es una salvación que no depende de mí, sino depende de que Jesús me conoce, de que Jesús sabe que yo estoy marcado por la sangre de Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, y que Él me guarda para eso. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:4, concluye, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, somos de los que vencemos en el mundo. El casco de la salvación de Dios es un casco que nos lleva a la victoria a hoy y a la victoria hasta la eternidad. Y por último, el que ayudaba al soldado le ponía en la mano la espada. En una mano el escudo, en la otra mano la espada. Y fijaros bien, la fe, el escudo, la salvación y la espada son cosas que vienen directamente de Dios. No tenemos que fabricarlas. No las tiene tal iglesia, en tal congregación. No, la fe es un don de Dios, la salvación es por la gracia de Dios y la palabra de Dios ha sido revelada para todo aquel
que cree y que realmente la palabra de Dios es el alimento que va a edificar nuestras vidas. Por eso, la espada del Espíritu es el arma de ataque de toda la armadura, todo lo demás era defensivo. Los pies para estar firmes, el cinto para sujetar bien todas las cosas a la verdad, la coraza, el escudo, el casco, todo eso es para protegernos. Y lo único que tenemos como arma los creyentes es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es vivir según y conforme a la palabra de Dios. Es la logística que usó Jesús en los ataques de Satanás. Realmente el arma que eligió Jesús cuando Satanás le atacó allá en el desierto es: escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al sol. Escrito está. Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que luchemos y que estemos preparados para vivir con este mundo conociendo la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, si cogemos la espada por donde corta, lo que vamos a hacer es una herida. Tenemos que coger la espada por donde hay que cogerla y tenemos que saber manejarla. Tenemos que saber cómo proteger, cómo parar los golpes, cómo atacar al enemigo. Que cuando hablo de la espada, pues podría ser malinterpretado que queremos hacerle daño. No, escrito está. Nuestro mensaje es el mensaje de la vida. Por lo tanto, eso es importante. Mientras estaba meditando en esto, digo, ¿y de qué manera los creyentes tenemos que darnos a conocer? Miren, cuando vemos una persona con una túnica, una mujer que va con su cabello tapada y parte de su cara tapada, ¿de quién estamos hablando? De un musulmán, ¿verdad? Cuando pasamos por una calle y vemos un grupo de 2 o 3 personas con un carrito de esos de la compra, desplegado con varias revistas, varias pegatinas, quiere estudiar la Biblia y tal, ¿de quién estamos hablando? De los testigos de Jehová. Cuando vemos unos jóvenes rubios, bien cortado el pelito, bien cortado el pelito, bien trajeados con su corbata, con una chapita aquí, de los mormones. Ah, ustedes lo conocen. Y cuando vemos un cristiano, no se conoce. Porque llevamos la palabra de Dios siempre en nuestros labios. Tenemos que tener identidad, hermanos. Es triste que estemos conociendo a otros y el cristiano no se esté dando a conocer. Tenemos que tener identidad. Cristo es nuestra identidad. La palabra de Dios. Si me cito, pues peor todavía para otros. La palabra de Dios es concluyente. Y esa es nuestra identidad. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Lo otro era defensivo, pero tenemos que llevar la palabra de Dios. A esa señorita a la cual le compramos la barra de pan, que el Señor te bendiga. Oye, pero ¿por qué me dice? Todos los días me dice usted esto. Y a lo mejor un día nos va a preguntar, es que yo soy cristiano, ¿quieres que te traiga un folleto? Y te da un folleto. Tenemos que tener identidad, tenemos que buscar la identidad. No puede ser que nos adelanten los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, no puede ser. Y es verdad que no tenemos que ser fanáticos, ni tenemos que hacer las cosas por imposición. Pero ¿dónde llevamos la palabra de Dios? ¿Para nosotros mismos? No. La palabra de Dios es para luchar contra el pecado que abunda en este mundo y tenemos que llevar ese mensaje, hermanos. Estas 6 piezas de la armadura del cristiano son muy importantes, muy importantes. Y el apóstol Pablo concluye este pasaje en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica.
otra de sus epístolas, en Colosenses, dice, entre los orienses, orad sin cesar. ¿Qué hacemos para orar sin cesar? ¿Nos vamos a una ermita? ¿Nos metemos en un convento? Por supuesto que no. Por supuesto que eso no. ¿Quiere eso decir que estamos todo el rato de rodillas? No, porque no podemos estar todo el rato de rodillas. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos, de otras gente. Pero ¿qué quiere decir orando en todo tiempo? Dependiendo todo el tiempo de Dios. Mire, ustedes llevan 1 hora y 20 minutos que estamos aquí dentro haciendo una cosa sin darse cuenta. La mayoría de ustedes no se ha dado cuenta de una cosa que está haciendo. Ustedes están respirando sin cesar. ¿Verdad? Si alguien deja de respirar, ¿qué le pasa? Bueno, están respirando todo el rato. Pero están ustedes pensando, uy, tengo que respirar, que llevo ya muchos segundos. No, lo hacemos. Eso es estar en comunión con Dios. Eso es estar en comunión con Dios. Cualquier cosa. Señor, guía mis pasos para esta mañana. Señor, voy a estar hablando con mi jefe, con mi amigo, guía mis pasos. Señor, dame la palabra adecuada. Eso es orar sin cesar. Una plena comunión con Dios. Como el respirar. Sus corazones están palpitando. Ustedes están diciéndole, corazón, acuérdate que... No, nuestros riñones van limpiando la sangre. Hay muchas cosas que el Señor ha hecho que en nuestra vida funcionen. Y funcionan. Y nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que tengamos esa comunión con Dios. Esa dependencia de Dios. Miren, la primera vez que yo recuerdo, cuando uno tiene años pasan esas cosas. La primera vez que a un cantante en la televisión le dieron un micro que solo tenía un trocito de cable, pero no estaba enchufado a nada, ¿no? Ese cantante, y era así, dijo, ¿qué me estáis haciendo una broma? No, canta, que funciona, canta. Funciona, no está enchufado a ningún sitio. Claro, ustedes ya saben que eso funciona, este micro funciona. ¿Por qué funciona? ¿Porque es muy bueno? No, porque está conectado con un aparato. Si ese aparato ahora lo bajan, este micro deja de funcionar. Sigue teniendo pilas, yo lo sigo pero deja de funcionar. Y está conectado, ustedes dirán, ¿dónde está la conexión? Eso son las ondas. Hermanos, igual tenemos que estar conectados con el Señor. Y si estamos conectados con el Señor, funcionamos. ¿Cómo funciona este micro? Funcionamos, hermanos. Funciona nuestra vida, funciona nuestra armadura, funciona nuestra verdad, nuestra salvación es algo presente y real. Somos capaces de usar la palabra del Señor. He pedido que proyecten un PowerPoint solo con 2 imágenes. Es muy fácil. Una, vamos a ver la armadura del soldado así descompuesta en sus diferentes armas para que tengamos esa comprensión, ¿no? Es la armadura del cristiano, pero realmente era un soldado romano, ¿no? Y alguien dice, ¿cómo se puede usar un ejemplo? Pues Pablo usaba las herramientas que tenía. Pero fijaros que dice también en este versículo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Hermanos, la iglesia tiene que ser un bloque de unidad. Aquí no somos el ejército de Pancho Villa. Se dice que el ejército de Pancho Villa cada uno vestía como le daba la gana, cada uno hacía lo que le parecía, el que le gustaba el alcohol se emborrachaba, el que le gustaba y tal, y nadie hacía caso, por eso perdió la guerra, ¿no? Porque no somos un cuerpo, somos un cuerpo. Así es un buen ejército, que tiene un buen general, y nosotros lo tenemos en el Espíritu Santo, pero que además tiene un cuerpo. En la segunda imagen se ve lo que era una falange romana. Esto era una falange romana. Esto es casi indestructible. Claro que hoy en día con una bomba, pero estamos hablando del siglo I. ¿Ustedes se dan cuenta? Los escudos de los primeros, los escudos de los de detrás. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Algo inexpugnable.
donde Satanás no tenga nada que hacer. Por eso es la gran derrota de Satanás, la tercera gran derrota de Satanás va a ser la iglesia. Pero no cualquier iglesia. Una iglesia con una ética cristiana, una iglesia basada en los principios del Señor, una iglesia que conoce bien la palabra de verdad y que la utiliza, una iglesia en la cual sabes que no depende de ti, porque si yo voy solo, tengo mi espalda descubierta, tengo mi flanco izquierdo descubierto y mi flanco derecho, pero si yo voy con los hermanos, estoy cubierto, porque donde yo no llego, llegan los hermanos y me van protegiendo y cubriendo, orando todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos. Por eso es tan importante. La conclusión de la armadura es la oración. La oración es lo que da cohesión a que cada uno tenemos que tener nuestra armadura. Eso es personal. Pero el trabajo de la iglesia es cohesionar e ir todos juntos, como una falange romana, como un ejército que va protegiéndose unos a otros. Por eso los romanos conquistaron prácticamente toda Europa, incluso Gran Bretaña, porque ellos tenían buen ejército, tenían buena organización y estaban bien pertrechados como soldados. Hermanos, nosotros espiritualmente tenemos la mejor armadura. Como jefe tenemos el mejor líder, el que ha puesto su vida por nosotros, el que está preparando lugar para nosotros, la dirección del Espíritu Santo. Y como plan de Dios tenemos algo extraordinario que es la iglesia. El Evangelio no es de llaneros solitarios. El Evangelio no es de superhéroes. El Evangelio es para un conjunto de hombres y mujeres en torno a la obra de Cristo Jesús y en comunión unos con otros. Por eso es tan importante amarnos, honrarnos, respetarnos, orar unos por otros, bendecirnos unos a otros. Y juntos seremos invencibles. Por nosotros, no. Por lo que Dios y los recursos que Dios nos ha dado. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el casco de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. 6 armas, 6 recursos, 6 medios, para que tú no andes cabizbajo, para que tú no andes destrozado, para que tú vayas diciendo, aquí estoy hasta que el Señor quiera, y cuando el Señor me llame, a su presencia yo voy. Y hermanos, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que el Señor nos ayude a entender cómo aplicar cada una de estas herramientas, de estas armas, de estas verdades, porque no se trata de que vayamos con una espada, ni que nos pongamos la armadura de un soldado romano, pero se trata de aplicar la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la palabra de Dios, la fe, de una manera práctica cada día en nuestras vidas.